Bienvenidos a la conferencia del Gran Engaño, en nuestro tercer año aquí. Precisamente hoy vamos a tener un tema que creo que es realmente interesante, pero que vale la pena avisaros de algo. Sin prejuicios. Si hay prejuicios para ver algo de lo que voy a presentar hoy aquí, os vais a quedar sin entendimiento de lo que podréis saber. ¿Por qué os digo esto? Pronto lo vais a ver. Vamos a presentar descubrimientos arqueológicos que no interesa mucho que salgan a la luz. Y vais a ver realmente cosas sumamente interesantes. Lo que nos quieren ocultar. Hallazgos de gigantes en la Tierra. ¿Qué veis aquí? Esto es un texto bíblico escrito hace muchísimos años, en el cual hablaba de que había gigantes en la Tierra. ¿Es esto verdad o es un mito que alguien se inventó y lo escribió en la Biblia? Vamos a verlo. Extraído de este libro de Jonathan Gray, encontramos precisamente esto, haciendo referencia a otro escrito anterior, donde aparece precisamente un gigante, como habéis visto en pantalla, de unas medidas tremendas, de más de 3,5 metros de altura, y que estuvo dando vueltas como una feria para ser mostrado, y después, como era de esperar, terminó desapareciendo. Ya veis, no era nada pequeño, 3,70 su altura. Pero esto no es todo. Vayamos al Museo de Fósiles Monte Blanco, en Texas, y mirad qué aparece también aquí. Restos humanos de un hombre de 4 metros, 57 centímetros de altura. Todos estos restos están aún conservados y se pueden ir a visitar. Huella de pisada humana fosilizada en roca de granito. Y esto está en una reserva forestal de Cleveland, en Estados Unidos. Fue descubierta en febrero de 2002. Sencillamente, si miráis la persona que pone el pie encima de la otra pisada totalmente petrificada, nos damos cuenta que parece un pie casi de risa el suyo. La medida es de casi 60 centímetros, equivalente al pie de un hombre de una altura de unos 4 metros. Y aquí tenéis una huella de zapato en terreno de pizarra, en Antelope Springs, en Utah. La ciencia oficial dice que tendría más de 500 millones de años, pero hay un problema, porque hace, según la teoría de la evolución, 500 millones de años, no había humanos en la Tierra. ¿Cómo puede ser esto? Pisadas humanas y de dinosaurio petrificadas halladas en Laetoli, Tanzania. Si nos decían que los dinosaurios y los seres humanos no habían convivido, ¿cómo puede ser que se encuentren pisadas totalmente petrificadas de los dos juntos? Y no es la única. Huellas humanas y de dinosaurios halladas en el lecho petrificado del río Paxuli a su paso por Glen Ross, en Texas. Y ahora nos vamos a este otro museo de evidencias de la creación. Suena extraño, ¿eh? ¿Evidencias de la creación? Pero si siempre están enseñando evolución como algo totalmente cierto. Mirad qué hay en este museo, aún más sorprendente y más claro. Pisada de hombre y de dinosaurio encontrada en Texas. Además, la pisada primera fue de hombre y casi automáticamente después de dinosaurio, como si hubiesen salido corriendo uno para acá y el otro para allá cruzándose. ¿Por qué? Pues hay textos que indicaban el porqué de todo esto. Pero seguiremos viendo ahora hallazgos de artefactos sorprendentes. Y curiosamente, mirad un texto que decía de que en el principio del mundo existían personas que estaban trabajando con el bronce y el hierro. Mirad una vez más qué hay en este museo. ¿Veis algo extraño? Un martillo incrustado en roca. ¿Cómo es posible esto? Pues aquí hay toda una descripción del metal, dónde fue hallado, etcétera, etcétera. Para que lo veáis mejor. Esto no son bromas, esto existe y lo podéis visitar. Si vamos a este otro museo, el Klerksdorp,
¿Qué encontramos aquí? Esfera metálica con ranuras. No sé si os dais cuenta, en mitad de la esfera. Fue hallada en un estrato en Ottosdal, Sudáfrica. Según la ciencia oficial, la esfera tendría unos 2.800 millones de años. Pero no habían humanos en la Tierra en ese entonces. ¿Quién la hizo? ¿O es que el cómputo de años en verdad no cuadra con lo que nos están explicando? Aquí tenéis más detalles, porque además están vacías por dentro. Y ahora vamos a centrar el tema básicamente en este señor, el arqueólogo aficionado Ron Wyatt. Un señor que murió en el año 1999. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a su familia. Fue un momento impresionante. Y vais a ver qué es lo que Ron Wyatt tenía en sus manos. Primero de todo, él también halló huesos de seres humanos gigantes. Mirad precisamente este hueso, de qué parte está extraída del pulgar derecho. Más detalles. Pequeños no eran, ¿eh? El Arca de Noé. ¿Sabéis que se ha hecho una película recientemente sobre el Arca de Noé? Diciendo auténticas barbaridades fuera de lugar. Es Hollywood, ya se sabe. Pues este señor encontró el Arca de Noé en el monte Ararat. ¿Es broma? La Biblia hacía referencia que en el monte Ararat, en Turquía, es donde el Arca, después del gran diluvio universal, se aposentó. ¿Es un mito, sencillamente? Pues ahora veréis si esto es un mito. Primero de todo, algo que le puso a él sobre la pista es esta fotografía. En 1959, al examinar rutinariamente fotos aéreas de su país, el capitán del ejército turco, Lilan Durupinar, se encontró con la formación que veis aquí en la foto, a 1900 metros de altitud. 17 años más tarde, en 1977, Ron Wyatt visitó el lugar. Obteniendo un permiso oficial, Ron y otros llevaron a cabo una investigación más a fondo durante un periodo de varios años. Utilizando detectores de metales, escáneres de radar del subsuelo, pruebas de laboratorio, análisis químicos, etc., sus resultados fueron bastante sorprendentes. La evidencia era innegable. En diciembre de 1986, después de un trabajo de investigación por parte de sus propios científicos, miembros de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior y los investigadores de la Universidad de Ataturk se reunieron y finalmente llegaron a la conclusión de que estos eran, de hecho, los restos de la mítica arca. En reconocimiento por su trabajo, Ron fue invitado como el invitado de honor en la inauguración del nuevo Parque Nacional el 20 de junio de 1987. Este lugar aún está edificado en Turquía. En mayo de 1989 se inauguró el centro de visitantes. Y podéis pensar, ¿puede ser? ¿Os dais cuenta de la fotografía que nos ha servido de portada? La misma que veis aquí. ¿La veis mejor ahora? Cuando los científicos, entre comillas, llegaron a este lugar, dijeron, después de tomar unas medidas, eso sí, es una curiosa formación rocosa que coincide con las medidas que se daba del Arca de Noé en la Biblia, tanto en largo como en ancho. Pero es una formación rocosa, nada más. Esas fueron todas las pruebas científicas que ellos hicieron sobre el lugar. Ron Wyatt, gracias a Dios, hizo algo más. Mirad otra fotografía vista desde otra perspectiva del Arca de Noé. Totalmente petrificada, ¿eh? Pero además os he de decir que la madera era bastante distinta de la que tenemos ahora. Aquí otra perspectiva, el hundimiento achatándose de las paredes del Arca de Noé, lo que ha provocado lo que veis en la fotografía superior. De distintos pisos se hundieron. Y mirad también aquí, materiales de composición del Arca de Noé. Podéis encontrar de qué estaba hecha. Aleaciones también. Aleaciones, estoy hablando de aleaciones, cuando teóricamente el ser humano en esas épocas dicen que iba con un taparrabos, más o menos. Y mirad las costillas fosilizadas del Arca de Noé. ¿Creéis que esto es una formación rocosa casual?
Más sobre lo mismo. Y aquí tenéis algo muy interesante. Las líneas de hierro. Todas estas cintas de colores fueron establecidas a lo largo de las lecturas del detector de metales que Ron Wyatt llevó allí y muestran un patrón regular de hierro. Una confirmación más de que el sitio contiene los restos de una enorme estructura hecha por el hombre, no por la naturaleza casual. Y esto, fragmento de madera petrificada del Arca de Noé. Y además de un color rojizo, justo como se describía que era el Arca de Noé. Y esto tiene una simbología además, que ahora no os voy a contar. Aquí tenéis remaches de aleación del Arca de Noé. ¿Es posible esto? Pues es totalmente posible. Sencillamente, aquí tenéis análisis del laboratorio en el cual se van mostrando cómo todo esto es cierto. Los remaches fueron hechos de aluminio y titanio. Sabéis que el titanio es sumamente duro, pero el aluminio no se encuentra por naturaleza en la Tierra. Entonces, ¿esto qué es? Aquí tenéis a Ron Wyatt con una de las anclas de piedra del Arca de Noé. Supongo que os sorprenderán esas cruces grabadas en la roca. Se debe a que los templarios también estuvieron en ese lugar. Y dicen que cada cruz hacía la simbología de Noé y su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas esposas. Pero atención a esto, por si alguien no se cree que eso es el arca. Aquí tenéis la foto de escáner en 3D del interior del Arca de Noé, cedida por Ross Patterson de Nueva Zelanda, nos la cedió. Desde aquí le doy las gracias. Hecha además por Anders Olaf Borjabak de Noruega. También están en lo mismo que nosotros. Mirad, sobre todo, cómo hay compartimentos en ángulo recto. Esto es una formación rocosa casual por dentro. Pues ahora vamos a ver precisamente una presentación de pruebas en directo. Los análisis del laboratorio de uno de los remaches y muestras de la madera petrificada laminada pertenecientes al Arca de Noé. Aquí tenéis esto, el análisis del laboratorio, donde se habla de la composición. Aluminio, titanio, hierro. ¿Esto es casualidad? Certificado. Pero no es todo, no es todo. Mirad en el Museo Arqueológico Wyatt, que está en Tennessee, en Estados Unidos. Vais a ver a alguien aquí que os va a sonar. Si os giráis lo tenéis detrás. Ángel, colaborador nuestro, estuvo en ese lugar con la madera petrificada. Yo le pediría a Ángel, por favor, que viniese a decirnos un poco, porque él es biólogo, no es nadie que no sepa de esto, se encarga específicamente, su trabajo es sobre madera. Por favor, Ángel, explica algo. Bueno, buenas. Yo me dedico especialmente al análisis de estructuras de madera antigua. Evidentemente no soy paleontólogo ni paleogeólogo, pero al tocar el material, al tocar la textura, la forma, los dibujos de la superficie de la corteza, el corte, es muy interesante porque es un tronco. Y además, en otros cortes que habéis visto antes, os han mostrado el corte transversal de la madera. Ese corte que habéis visto en aquella muestra tenía 3 líneas de madera encolada. Ahora no lo estáis viendo, pero si lo pasáis luego por el stand, veréis el detalle. Veréis que son 3 líneas de madera con una franja totalmente recta y perfecta, donde se ha encontrado una cola sacada de la resina de árbol. Del análisis sale que es resina de árbol, que une la madera de manera brutal, incluso superior a las mejores colas de hoy en día. La madera fue desestimada como madera en 1960, porque los primeros que llegaron cogieron trozos y vieron que no tenían anillos. Entonces dijeron, esto no es madera. Resulta que en la época en que el Arca de Noé cayó, el clima no era con estaciones como ahora.